Lo que dice la historia. Salvador Brau. Cartas al señor ministro de Ultramar por el director del Clamor del País y secretario general del Partido Autonomista Puertorriqueño, y excelentísimo señor, la calificación de españoles de tercera clase que acaba vuecencia de adjudicarnos ha acentuada a los puertorriqueños, háceme sospechar que a pesar de los profundos estudios coloniales que le asisten, y merced ha acentuada a los cuales habrá podido llegar al alto puesto que, para regocijo de cuneros, ocupa acaso por la grandeza de esos mismos estudios, sino por la exigüidad del territorio que ocupamos los que recibiéramos de los reyes católicos una ovejuela por cívico blasón. ¿No ha llegado vuecencia a acentuada apreciar la significativa trascendencia de nuestra historia? ¿No es esto de extrañarse en un ministro de ahora, cuando alguno de los denantes tomó acentuada nuestra isla por una especie de remedios o jíbara, cuando no una isla de pinos, regiones de la Gran Antilla, olvidándose de que entre Cuba y Puerto Rico media nada menos que Santo Domingo, la cuna del imperio español en América, hoy convertida en dos repúblicas independientes entre sí? Errores geográficos de tal naturaleza son de suyo muy salientes, pero aún han de asumir carácter más grave cuando informadas por ello se ven surgir determinaciones que afectan a acentuada la consubstancialidad de un derecho perfectamente heredado, custodiado y ejercitado, deseando que vuecencia pueda, en lo sucesivo, evitarse esas caídas y evitárselas a acentuadas sus sucesores. Me permito dirigirle estos apuntes, que con gusto escribiría en mallorquín, si conociera ese dialecto, pero en estas escuelas jíbaras en que cursé rural enseñanza, no se le enseña otra gramática que la de la Real Academia Española, y acentuada lo poco que de sus preceptos recogí, he de atenerme, para hacerme entender, de vuecencia instalados en Puerto Rico algunos centenares de españoles en la primera década del siglo XVI, al eclipsarse en el sepulcro reyes como Fernando el Católico y ministros como el cardenal Jiménez de Cisneros, que designaran a acentuada la naciente colonia un procurador en Cortes, solos, entregados a acentuada sus propios esfuerzos, se quedan aquellos fundadores de nuestro pueblo. La atención de los primeros Austridas se aplica a acentuada trastornar el mapa europeo. La emigración colonial se encausa hacia los ricos imperios descubiertos por Cortés y Pizarro. La población de Puerto Rico, diezmada por la viruela y el paludismo y azotada por ciclones devastadores, se ofrece como cebo fácil acentuada a las represalias de los vencidos en Nápoles y el Piamonte. Buques franceses asaltan en 1528, 1538 y 1554 las playas meridionales de la isla, y unos tras otros han de darse a acentuada la fuga, ahuyentados por el heroico brazo de aquellos Robinsones anémicos, encariñados con el terruño. Tras los franceses vienen los ingleses, guiados en 1595 por el célebre Francis Drake, quien, acentuada a pesar de su flota de 23 velas, no logra posesionarse del puerto de la capital. Siguen a acentuada los ingleses, los holandeses, que en 1625, acentuada las órdenes del general Baudouin, se apoderan de la ciudad, la incendian y acorralan al gobernador de Juan de Haro con su fuerza en el castillo del Moro. Los campesinos del interior corren a acentuada San Juan y acosan al invasor, que cogido entre dos fuegos huye vergonzosamente. En este último año se apoderan los franceses de la Dominica y más tarde de la Guadalupe, islas orientales próximas. Los holandeses se adueñan de Tórtola y luego de Curazao. En San Tomás y Santa Cruz se da al viento el pabellón dinamarqués.
En 1655 los ingleses arrebatan a acentuada Jamaica, San Cristóbal, San Martín, Barbada, todo el archipiélago descubierto por Colón en su segundo viaje se aparta de la soberanía española hasta Santo Domingo. La colonia primada ve arropada en 1640 la mitad de su territorio por las lices de Francia, en tanto Puerto Rico, la colonia pastoril, el peñón estratégico, el feraz cuanto olvidado terruño, mantiene inalterable, en medio de esas transformaciones, su sagrada nacionalidad y la mantiene por la voluntad de sus moradores. Los reyes han levantado una fortaleza junto acentuada un puerto para que puedan hacer cómodas escalas sus galeones, pero los cañones de esa fortaleza no bastarían a acentuada amparar las playas desmanteladas y accesibles a acentuada cualquier rapacidad extranjera, si no estuviera pronto acentuada o poner barrera inexpugnable a acentuada la codicia de los intrusos el temerario valor de los rudos colonos para sostener la escasa guarnición de esa plaza fuerte destinan los reyes corto situado, que proveen las rentas del Virreinato de México, para fomentar el desarrollo de la colonia, siquiera materialmente. No se estima necesaria ninguna asignación. Puerto Rico es un presidio americano, no una sociedad civil, ni una plaza mercante, ni una factoría agrícola, ni procedimientos administrativos le dan vida, ni estudios económicos revelan que en su porvenir productivo haya parado mientes la corona cuando en 1765 emergencias de la política internacional aconsejan a acentuada Carlos III enviar al general Borelli para reconocer el estado de la isla. El caudillo se asombra del acrecimiento de la población, de su esparcimiento por los campos y de la actividad mercantil que se desarrolla por sus costas. La ley económica del cambio es ineludible, no acudiendo a acentuada llenarla la metrópoli. Los colonos de San Juan, solicitados por los extranjeros adueñados de las islas vecinas, restablecieron comercialmente el equilibrio entre el consumo y la producción, entregando a acentuada buques ingleses, daneses y holandeses sus maderas y ganados a acentuada trueque de artefactos de labranza, telas para cubrir sus desnudeces y armas y proyectiles para su personal defensa. Ese comercio ninguna utilidad reportaba acentuada las rentas nacionales, mas no tenían culpa de ello los colonos, que en sus relaciones llegaban, en bien del acrecimiento de la colonia, a acentuada procurar la selección de la raza europea, por medio de enlaces conyugales entre sus hijas y los tratantes marítimos, atrayéndolos a acentuada residir en el país, pero no dispuestos a acentuada transigir jamás con pretensiones rapaces, nocivas a acentuada la nacionalidad, que, como sagrada herencia, recibieran de sus progenitores si por ventura alguna vez se les consideraba débiles para mantener ese empeño leal, y los soldados extranjeros invadían las costas, como aconteciera en 1703 por Arecibo, surgían criollos como Antonio de los Reyes Correa, cuya bravura hubo de reconocer Felipe B., y si más tarde, en 1797, recordando acaso la hazaña de 1762 en que la bandera inglesa sustituyó acentuada la española arriñada en las fortalezas cubanas del Moro, y la cabaña se presentaba ante los muros de Puerto Rico, una escuadra británica de 30 buques, con 6.000 hombres de desembarco, acentuada la carencia de tropa de línea suplía la exaltación del paisanaje, atacando, machete en mano, sin vacilaciones, blancos y negros, propietarios y de esclavos,
las trincheras enemigas hasta lucir aquella alborada de un 2 de mayo que iluminó la fuga de los sitiadores, lanzados sobre la isla de Trinidad, española como Puerto Rico, pero cuyos habitantes no supieron o no quisieron, como los puertorriqueños, mantener inalterable en su territorio la bandera de España. Eso arrojan los fastos históricos de esta isla en los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿No le parecen suficientes esos datos al señor ministro para caracterizar la personalidad cívica del pueblo puertorriqueño? Pues dígnese aguardar otra epístola, porque lo mejor queda por decir, y no pretende fatigarle este humildísimo servidor, que las manos besa acentuada vuecencia dos excelentísimo señor. En mi carta precedente hube de recordar a acentuada vuecencia la venida del general Orelli a acentuada Puerto Rico, en calidad de comisario regio, allá por los tiempos de don Carlos III, y ahora añado que a acentuada ese mismo período corresponde otra comisión, la de escribir nuestra historia insular, empeño confiado por el conde de Florida Blanca, al monje benedictino fray Íñigo Abad I y otro comisionado llenaron a acentuada conciencia su tarea. Orelli probó que sabía ver, al cerrar su informe con esta advertencia, la importancia de la situación de la isla de Puerto Rico, la bondad de su puerto, la fertilidad, ricos productos y población, las ventajas que debe producir a acentuada nuestro comercio, el irreparable daño que nos resultaría de poseerla los extranjeros, piden, me parece, la más seria y más pronta atención del rey y de sus ministros. Fray Íñigo demostró que sabía sentir las necesidades públicas al estampar en su análisis histórico estas líneas. La autoridad y gobierno depositados en un militar padecen sus alteraciones, según la mayor instrucción y modo de pensar del que gobierna, acostumbrados a acentuada mandar con ardor y a acentuada ser obedecidos sin réplica, se detienen poco en las formalidades establecidas para la administración de justicia, tan necesarias para conservar el derecho de las partes. Este sistema hace odiosos a acentuada algunos que no conocen que el interés del gobierno debe ser el bien del público, y que jamás hará este progreso de la industria ni en las artes, mientras no tenga amor y confianza en el que gobierna. Como esos pareceres datan de 1775, la acentuada 1780, ya puede vuecencia convencerse de que el reconocimiento de las inconveniencias atribuidas a acentuada nuestro gobierno civil servido por funcionarios militares, a acentuada a la vez que la recomendación de acudir con medidas económicas, a acentuada desarrollar, en bien de los intereses políticos de la nación, las condiciones naturales y sociales de Puerto Rico, cuentan con oficial abolengo y más que secular longevidad. Es verdad que ni la corona ni sus ministros dieron señales de haberse identificado con la previsión de los informantes, pero cierto es también que los insulares no justificaron los fundamentos en que aquella previsión se cimentaba. El asedio británico, al corporizar el codicioso deseo extranjero presentido por el general irlandés, lejos de hallar debilitado el amor del pueblo puertorriqueño, acentuada su gobierno como temía, el sacerdote historiador selló con nuevo timbre sus tradiciones leales al desvelo de la metrópoli. Respondió la colonia acendrando el sentimiento de la nacionalidad a mayor desdén, adhesión más resuelta. Ni el señor don Carlos IV ni su privilegiado ministro don Manuel Godoy supieron apreciar esa conducta. Fue necesario que estallase el glorioso levantamiento de 1808 y que las regiones metropolitanas llamasen a acentuada a sus hermanas de ultramar a acentuada ejercitar, en familia,
la soberanía nacional que correspondía acentuada, todas, para que acentuada las Cortes de Cádiz concurriese un hijo de Puerto Rico, don Ramón Power, trayendo de allí por la mano, acentuada su tierra natal, acentuada don Alejandro Ramírez, el fundador de esta hacienda insular cuyas rentas cubren hoy, aproximadamente, un presupuesto de 4 millones de pesos, consumidos en prestigio de España, sin gravar en un céntimo el tesoro de la metrópoli. La administración de Ramírez es fecunda, abre los puertos al comercio internacional y mata el contrabando. Por sus influencias se crea la sociedad económica de amigos del país y con su pluma acude a acentuada la prensa periódica, a acentuada vigorizarla. Por sus solicitudes se favorece la inmigración de colonos extranjeros que acuden a acentuada aplicar sus capitales y conocimientos al fomento de la industria sacarina. El ingreso en la vida política nacional desarrolla progreso en la colonia, que responde a acentuada ese reconocimiento de sus derechos cívicos con una nueva y más espléndida explosión de patriotismo, porque no todas las regiones ultramarinas habían seguido la conducta de Puerto Rico. En las capitanías generales de Venezuela y Nueva Granada se había respondido al llamamiento fraternal de la metrópoli proclamando en 1811 la independencia territorial, al grito de ¡Viva la República! El Ecuador las sigue, Buenos Aires, Chile, México, Perú las imitan sucesivamente. Todo el vastísimo imperio continental concluye por apartarse de la soberanía española, como se apartaran en el siglo XVII las islas del mar Caribe, y Puerto Rico presencia esa catástrofe nacional, manteniendo imperturbables sus tradiciones. No es que las sugestiones revolucionarias no le asedien, no es que la situación creada por las circunstancias cohiba parricidas intentos, no es que hasta sus costas no lleguen las ráfagas de la tempestad arrasadora, es que, en la idiosincrasia de nuestro pueblo, el amor ciego va al terruño y el culto perseverante acentuada la nacionalidad aparecen históricamente confundidas en un solo y único sentimiento, que no han logrado separar las más dolorosas decepciones. La prolongada y costosa guerra continental no permite mantener en Puerto Rico un ejército de ocupación. La guarnición de la capital es exigua. No hay en el territorio guardia civil, ni guardia rural, ni cuerpos de orden público. La nación confía en el país todo vecino de condición libre, insular, peninsular o extranjero nacionalizado, es soldado urbano, forzoso, desde la edad de 16 años hasta la de 60, y está dispuesto acentuada a acudir con un arma blanca, acentuada la voz de sus sargentos mayores, propietarios rurales respetables cada vez que se reclamen sus personales servicios. Esa milicia irregular nutre 7 batallones de milicianos de infantería disciplinada, un regimiento de caballería y varias secciones de artillería instaladas en los puertos. El Tesoro subvenciona solamente acentuada la oficialidad. Los pueblos proveen al sustento de los retenes. El Estado da el arma. Los soldados se pagan el uniforme, las caballerías y el forraje. Ese es el ejército que custodia el territorio de Puerto Rico durante la Guerra del Continente. Esas las fuerzas opuestas, acentuada los corsarios colombianos que invaden las costas, que llegan en Aguadilla, acentuada clavar los cañones del fuerte, y que son rechazados de todas partes, como los franceses, ingleses y holandeses en épocas anteriores. Los puertorriqueños demuestran de ese modo que son dignos de ejercitar el derecho de ciudadanía española absoluta que les reconocieran las Cortes Soberanas de 1812 al decreto sanguinoso de Trujillo,
en que Bolívar condena a acentuada muerte a acentuada todos los españoles, responde nuestra isla, abriendo un puerto de refugio, a acentuada los amenazados emigrantes, familias enteras corren a acentuada guarecerse en el peñón Salvador, al amor de su paz, legendaria restablecen el hogar destruido, y cuando la convulsión termina, cuando al torbellino de la guerra se impone el deber de aceptar sus consecuencias, el tesoro insular, esa hacienda creada por las inteligentes y activas gestiones del puertorriqueño don Ramón Power, paga, en nombre de la nación, las pensiones vitalicias asignadas acentuada a las viudas y huérfanos de los que murieron en costa firme defendiendo los derechos de España y acentuada a los funcionarios procedentes de aquellas regiones se conceden cargos análogos en la administración de la isla, postergando para ello los méritos y servicios contraídos por los naturales de la comarca y ya acentuada los que ilustran su historia con tal derroche de civismo, ofrece vuecencia, como por misericordia, el título de españoles de tercera clase. Bien es verdad que esa consecuencia de ahora tiene un antecedente. Las Cortes de 1837 su recuerdo impone una tercera epístola que de antemano recomienda acentuada la benévola atención de vuecencia su humildísimo servidor tres excelentísimo señor, puesto que he traído acentuada cuento en mí anterior la organización de las milicias puertorriqueñas, bueno será recordar un hecho que acentúa el carácter de sus servicios, contrayéndome para ello acentuada la reincorporación de Santo Domingo, cedido por el rey de España, acentuada la República Francesa en 1795, y cuyos habitantes se levantaron en armas contra los nuevos dominadores, al producirse la invasión de su antigua metrópoli por las falanges napoleónicas, concertado el movimiento por don Juan Sánchez Ramírez con don Toribio Montes, capitán general de Puerto Rico, diose en Asua el grito de ¡Viva España! En 1809, apoyando acentuada a los dominicanos las milicias puertorriqueñas que se batieron bizarramente con los aguerridos soldados franceses, derrotados completamente, en palo, hincado, y obligados luego a acentuada capitular dentro de los mismos muros de Santo Domingo como ve vuecencia. El patriotismo de nuestros insulares no se limitaba a acentuada mantener sin solución de continuidad en su tierra nativa el imperio de España, sino que se extendía acentuada a restablecerlo en territorios vecinos cuyo desgajamiento de la cepa nacional había sancionado el trono, y no es que en Puerto Rico se ejercitase coerción extraordinaria sobre la voluntad de los moradores, ni que estos ignorasen la situación comprometida del Estado, instalada por el gobernador Montes, la primera imprenta introducida en el país, y fundada en 1808 la Gaceta del Gobierno, en las columnas de este periódico, y en los que la industria particular estableciera después, libremente se registraron todos los factos, felices o adversos, del levantamiento peninsular y de la revolución del continente. El pueblo puertorriqueño, constituido en custodio de su país, informaba en la noción de los hechos, la conciencia de sus actos ocurre en la metrópoli la revolución de 1820. El Partido Americano obtiene la ampliación de medidas liberales para las colonias. La Constitución de la monarquía se aplica a acentuada Puerto Rico en toda su amplitud. En nuestra catedral se jura esa Constitución el 15 de mayo del año citado, y en aquella solemne ceremonia ocupa la cátedra sagrada un fraile dominico, el padre Arnarante, no para condenar el liberalismo,
sino para exhortar acentuada a los puertorriqueños a acentuada defender de sus enemigos el sagrado código de sus libertades, código que hasta 1823 se vino explicando al pueblo desde el púlpito por los curas párrocos y acentuada a los alumnos de primeras letras por los maestros en sus escuelas respectivas, bajo la inspección de los ayuntamientos y por prescripción expresa del jefe político de la isla sobreviene, en 1823, la reacción absolutista y en ese mismo año surgen en la Gran Antilla los primeros chispazos del fuego separatista que incendiaba el continente. En 1824 una sublevación militar que no secunda el pueblo cubano, estalla el grito de ¡Viva la Constitución! En 1828 se descubre la conspiración de Puerto Príncipe, que lleva acentuada Agüero al cadalso, y en 1836 se pronuncia en Santiago de Cuba el general Lorenzo, proclamando la Constitución del año 12. Santo Domingo, movido por el célebre Núñez de Cáceres, había vuelto acentuada a arriar la bandera española, colocándose bajo el protectorado de Colombia, que dejó caer la comarca bajo la dominación de Haití-Puerto Rico. En tanto, tranquilo, circunspecto, mantiene su legendaria adhesión, echa de menos las libertades suspendidas, pero confía en la acción del progreso para recobrarlas, y consecuente con las desdichas públicas que entristecen a acentuada la metrópoli, lejos de acudir a acentuada aumentarlas con sediciosas aventuras, cuida de abrillantar con perseverante resignación sus leales timbres. La muerte de Fernando VII trae al fin una esperanza al país. El motín de la Granja la duplica. La convocatoria a acentuada Cortes Constituyentes en 1837 promete satisfacer la necesidad sentida y la satisface con el segundo de sus artículos adicionales. Las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales. El efecto producido por esa determinación debió, señor ministro, revestir caracteres idénticos al que ha ocasionado ahora la calificación con que nos ha obsequiado vuecencia cuando todo el imperio continental luchaba por separarse de España. Se llamaba acentuada a los americanos a acentuada ejercitar la soberanía nacional, en que se les consideraba partícipes, cuando no quedaban más territorios españoles en América que Cuba y Puerto Rico. Se les negaba el derecho de representación y llamando provincias a acentuada ambas islas, se las obligaba a acentuada someterse a acentuada leyes especiales que dictarían las provincias metropolitanas a acentuada título de dominadoras. La monarquía absoluta se había extinguido. En España, el discrecionalismo militar iba a acentuada nacer en las Antillas. La transición fue muy brusca. ¿Qué la motivó? ¿Acaso la situación geográfica de Cuba, su importancia colonial o los fermentos antinacionales en ella manifiestos? Era en este caso justo supeditar la isla menor a acentuada la mayor. Cuando, desde los días de la conquista, se habían hermanado el gobierno ni la administración de las dos comarcas, cuando la una había auxiliado a acentuada la otra en los empeños de su colonización, ¿dónde estaban los vínculos históricos, etnográficos, administrativos o siquiera comerciales que daban razón a acentuada esa solidaridad especial en que querían confundirlas los legisladores de 1837? Los puertorriqueños hubieron de apreciar todo eso, mas no protestaron. Se les ofrecían leyes especiales y las aguardaron en silencio durante 31 años, pero si no vinieron las leyes, sobrevino inmediatamente un recrudecimiento de poderío militar irresponsable, representado por el capitán general, de cuyas demasías era juez único la corona,
sin intervención de las Cortes, y con ese género de gobernación arbitraria nos llegó, por desgracia, un elemento de perturbación desconocido hasta entonces en esta tierra hidalga. La suspicacia política se aparentaba olvidar la fidelidad intachable del país para suponerle imbuido por las ideas de independencia que había regado en América el genio de Bolívar ya en 1839, pequeña reyerta popular durante una función de saltimbanquis allá por el oeste de la isla, servía de base para un procedimiento militar contra los que, al supuesto grito de ¡Viva Colombia!, trataban de sublevar al país y uno de los procesados había vertido su sangre en Buenos Aires, defendiendo la bandera de España. ¿Cuántas de estas supercherinas hemos debido contemplar en silencio? ¿Cuántas noches se hizo acampar al raso acentuada los pobres milicianos en las humedades de una playa desierta, aguardando con sus mozos fusiles de chispa buques filibusteros fabricados por intrigantes especuladores? ¿Y cómo revelar aquellos hechos sin voz en el Parlamento? ¿Cómo censurarlos en la prensa arrojada por el veto absoluto que prohibía llamar tirano a acentuada Herodes y había borrado del verbo libertad y sus sustantivados del diccionario de la lengua? ¿Cómo reunirse los vecinos para acordar la redacción de una queja al monarca, cuando toda reunión de más de 3 personas era reputada clandestina, y todo escrito que autorizasen más de 3 firmas daba en la cárcel con sus autores? Suprimidos los ayuntamientos, la administración municipal económica, litigiosa y criminal se confió acentuada a los corregidores, representantes del capitán general, que, acentuada a su vez ejercía funciones judiciales como presidente de la audiencia, financieras como superintendente de Hacienda, eclesiásticas como vicerreal patrono, y legislativas con extensión superior a acentuada a las Cortes, pues que llegaban a acentuada anular los principios más rudimentarios del derecho natural, con bandos como el del general López Baños, que declaraba acentuada todo hombre o mujer libre sin propiedad territorial, obligados a acentuada colocarse al servicio de un terrateniente sin escuelas, sin libros cuya introducción se entopecía en las aduanas, sin periódicos de la metrópoli cuya circulación se interceptaba, sin representación, sin municipios, sin pensamiento ni conciencia. Solo un objeto debía absorber las funciones físicas y psicológicas de nuestro pueblo: fabricar azúcar, mucho azúcar. Lara, venderlo, acentuada a los Estados Unidos e acentuada a Inglaterra. La factoría en plena explotación, mucho oro para los grandes plantadores, que tras del azúcar enviaban a acentuada sus hijos al extranjero, en solicitud de títulos académicos que no podían obtener en el país y que después de largos años de residencia en naciones libres y cultas regresaban a acentuada a la tierra natal, a acentuada participar de aquellas riñas galleriles reglamentadas por los capitanes generales, cuando no acentuada avergonzarse de aquellos cultos en que la ruleta, el monte y los desórdenes coreográficos se ofrecían como holocausto religioso de un pueblo cuya riqueza se fundaba en el envilecimiento del trabajo por la esclavitud, cuya voluntad se esterilizaba por la atrofia del espíritu y cuyas costumbres se corrompían con festivales monstruosos en que el ritmo de la zambra y el chasquido del inhumano fuete se confundían en un solo eco, bajo la placidez de una atmósfera serena y entre los perfumes de una vegetación exuberante. Aquí. Excelentísimo Señor, me produce cansancio esta ingrata recordación con promesa de continuar. Besa las manos de vuecencia. 4. Excelentísimo Señor,
Puede que al leer los últimos párrafos de mi anterior sí, es posible que en estas humildes cartas fije su atención todo un ministro de la corona se le ocurra, a acentuada vuecencia preguntar, ¿y cómo correspondía ese pueblo a acentuada la conducta gubernativa que con él se observaba? La pregunta sería natural. La respuesta resulta históricamente singularísima por consecuencia de la resolución parlamentaria de 1837. Los capitanes generales de las Antillas quedaron autorizados para aplicar de lleno el decreto de 28 de mayo de 1825, que les confería las facultades extraordinarias adjudicadas en las reales ordenanzas acentuada a los gobernadores de plazas sitiadas. Ese fue nuestro código político. El estado de sitio permanente. En su aplicación se justificaron las alteraciones advertidas por el padre Abad en 1780, según la mayor instrucción y modo de pensar del general que lo aplicaba. Y el país seguida mansamente la alternatibilidad de esas oscilaciones. Venía Méndez de Vigo y fundaba una casa de beneficencia para huérfanos y dementes, pues se vitoreaba acentuada Méndez de Vigo. Venida Pezuela y condenaba las fiestas sanjuaneras y establecida la libreta, pues se aceptaba la libreta y se suprimían las fiestas. Llegaba Norzagaray y restablecida las carreras de caballos, pues ha acentuada correr como centauros otra vez masa popular muy dúctil la puertorriqueña. Se amoldaba acentuada todas las situaciones y soportaba su vaivén resignadamente, reservándose aprovechar todas las coyunturas para dar testimonio de la inalterabilidad de sus legendarios sentimientos nacionales. En 1848 dicta el conde de Reus el draconiano Código Negro por temor a acentuada las turbulencias de los esclavos en las Antillas vecinas, y, acto continuo, desguarnece la isla para auxiliar con fuerzas de infantería y artillería al gobernador de la isla danesa Santa Cruz. Ni un esclavo se insubordina en Puerto Rico, ni una vez tiene que ejercitarse la terrible severidad del inútil código. En 1860 arroja la metrópoli aguerridas huestes sobre las playas tingitanas, reverdecen en Tetuán los laureles de Orán y la Boleta. La nación se une en una sola voluntad para apoyar aquella campaña, y los puertorriqueños, factores negativos en la vida política de la nación, funden su espíritu en el espíritu nacional y ofrecen su bolsa para formar aquel donativo para la guerra de África. Auxilio cuantioso al tesoro metropolitano, testimonio de identificación con los principios que mantuvieran en aquella guerra, el honor de la bandera de España. 3 años después se aceptaba la anexión de Santo Domingo, propuesta acentuada a su antigua metrópoli. Los puertorriqueños celebraban con fiestas populares tan trascendental acontecimiento. Torpezas administrativas produjeron en breve la insurrección de los anexados, y un batallón de milicianos de Puerto Rico acudió a acentuada la vecina isla acentuada compartir con los soldados peninsulares las amarguras de una guerra desastrosa, cuyos gastos hubo de soportar el presupuesto de Puerto Rico, con avances acentuada título de deuda de Cuba, porque al tesoro de la Antilla Mayor se adjudicó la provisión, pero que no fueron luego devueltos. Ya ve vuecencia cómo ha de considerarse muy singular la correspondencia de relaciones entre la nación y la colonia. Para los efectos de la representación parlamentaria no se reputaba ciudadanos españoles a acentuada los puertorriqueños, para los empeños honrosos de la nación, dentro y fuera del territorio.
Los puertorriqueños solicitaban y llenaban los deberes inherentes a acentuada la ciudadanía de los hijos de España. Los gobiernos de la metrópoli no concedían valor a acentuada esa conducta. La vanidad de Argüelles y las intransigencias de Tacón habían informado la confusión de Cuba con Puerto Rico. En el artículo adicional a acentuada la Constitución de 1837, las Cortes Moderadas de 1845 ratificaron en su artículo 80 la promesa de leyes especiales para ultramar. Cuba era la más extensa, la más importante, la más rica de las dos Antillas. No era posible conceder a acentuada la menor lo que se negara a acentuada la mayor. La confusión continuó, pero sus efectos no fueron idénticos. Los nombres de Plácido en 1843, de Narciso López en 1851 y del catalán Pinto en 1855 revelan con caracteres sangrientos qué género de protesta informaba la opinión de una parte del pueblo cubano contra el despotismo colonial que le asfixiaba. Es en vano buscar rastros idénticos en la historia de Puerto Rico, y sin embargo, medidas por un rasero fueron entrambas comarcas. Lo mismo, imperando el absolutismo de Narváez que el convencionalismo de O'Donnell. De nuevo se hacía caso omiso de la lealtad puertorriqueña, pero abriendo ahora herida más dolorosa, pues que la cultura popular había adquirido, merced al desarrollo mercantil, vuelo mayor. Los viajes de los comerciantes puertorriqueños al emporio cosmopolita de San Tomás debían ser muy frecuentes, y en San Tomás hallaban puerto de refugio los emigrados políticos más exaltados del vecino continente. El incremento de la producción sacarina en Puerto Rico trajo por consecuencia la necesidad de solicitar en la República Norteamericana y en Inglaterra mercados consumidores del producto, y los viajes a acentuada esos países libres imponían la comparación entre su régimen político-administrativo y el que en la colonia se ejercitaba. De aquí que las relaciones mercantiles facilitaran la comunicación de ideas, la extensión de conocimientos expansivos y del deseo de obtener en el país propio el ejercicio de unos derechos individuales que, lejos de producir daño, fomentaban el incremento de la riqueza pública en aquellas zonas donde se veían ejercitar. Agréguese acentuada esto, excelentísimo señor ministro, el periódico Ingreso de la isla de hombres educados desde niños en París, Londres, Filadelfia, Bruselas, Madrid, Barcelona, Caracas o New York, y que influidos por la educación y vigorizados por la ilustración debían hallarse en aptitud de sentir y apreciar el contraste entre las sociedades que abandonaban y aquella en que necesariamente debían figurar como miembros, y podrá vuecencia considerar cuál podía ser el estado de los espíritus en Puerto Rico, y cuál la aspiración justísima de sus moradores. Esa aspiración se sintetiza en 1865 bajo el lema Todo con España. Sin España nada. A mantenerla acuden unidos peninsulares e acentuada insulares, jóvenes y de ancianos, comerciantes y de hacendados, togados y labradores. El capitán general trata de sofocarla, pero inútilmente. Los cubanos han levantado igual bandera. Gran número de peninsulares los apoyan, y el gobierno de la metrópoli aparenta ceder al clamoreo general, dictándose aquel decreto de 25 de noviembre que autorizara al Ministerio de Ultramar para abrir una información sobre las bases en que debían cimentarse las leyes especiales prometidas desde 1837. El criterio gubernamental continuaba confundiendo en una sola entidad
territorial, acentuada Cuba y Puerto Rico. Los acontecimientos dieron a acentuada conocer la dualidad, y no debieron adjudicar en ella puesto superior al territorio mayor. El interrogatorio era idéntico para entrambas islas y tomaba por base la esclavitud de la raza africana. Los cubanos lo aceptaron y discutieron. Tres de los informantes puertorriqueños, considerando absolutamente opuesta al buen nombre de España la conservación de ese estado social, se abstuvieron de absolver las preguntas en ningún sentido, pidiendo desde luego, como ley fundamental, la abolición inmediata de la esclavitud, con indemnización o sin ella, con o sin reglamentación de trabajo. La divergencia era muy saliente. Ella demostraba al gobierno de doña Isabel II que no satisfacían a acentuada los puertorriqueños procedimientos que los cubanos aceptaban, si la información se inspiraba en la sinceridad, y la audiencia de los comisionados no era vana fórmula. Preciso era desvanecer la confusión que entre Cuba y Puerto Rico se venía manteniendo. La Junta se disolvió y las leyes especiales no parecieron. Produjo la inutilidad de aquel acto la anteposición de los intereses cubanos al clamor de justicia que los puertorriqueños mantenían. ¿Acaso sea fácil la acentuada vuecencia esclarecer esa duda? Merced al alto sitio que ocupa, yo solo alcanzaré a acentuada decirle que la celebérrima información nos trajo hondas perturbaciones. Puertorriqueños dignísimos fueron expatriados de su país en 1867 sin formación de causa. Todo abolicionista fue declarado sospechoso. La suspicacia halló cebo en que saciar sus insidias, y gracias a acentuada que triunfó en Alcolea el alzamiento revolucionario de 1868, no fueron más graves sus consecuencias. Para entonces ya se había dado al viento en Cuba la bandera separatista, y como todo debe decirse a acentuada vuecencia, añadiré que en nuestra tierra también se produjo, por primera vez, revoltosa escaramuza, pero tan insignificante que bastaron a acentuada sofocarla 16 milicianos rurales, mandados por un maestro de escuela. En la proclama acentuada los puertorriqueños por consecuencia de la algarada de Lares, decídales el capitán general: las pruebas y demostraciones públicas que en estos días habéis dado de vuestra aquisolada lealtad se han elevado mucho más de lo que yo imaginar podía. Cojo este momento para daros las gracias más cumplidas por la cooperación personal y pecuniaria que todos los pueblos y todas las clases de la sociedad me habéis ofrecido. La insurrección iniciada en Yala se mantuvo 10 años y consumió ríos de oro y sangre. Ha acentuada la nación y clasificado hoy el españolismo de cubanos y puertorriqueños, nos asigna vuecencia el grado inferior. Reitero mis respetos, señor ministro, y me despido hasta la próxima vez. Excelentísimo señor, reanudo estas mal hilvanadas misivas haciendo presente a acentuada vuecencia que las noticias sobre el alzamiento de Cádiz y el triunfo de Alcolea fueron recibidas en nuestra isla con júbilo indescriptible. Los puertorriqueños vieron llegar con el nuevo régimen el restablecimiento de sus postergados derechos y a acentuada fe que no se engañaron. El gobierno provisional, al convocar a acentuada Cortes Constituyentes, extendió a acentuada Puerto Rico el derecho de sufragio. Se ha dicho que esa medida hubo de informarse en la actitud rebelde que en Cuba mantenían los separatistas, creyéndose por tal medio inducirles a acentuada de poner las armas y extinguiendo a acentuada a la vez en nuestra isla toda idea análoga a acentuada a la que en Lares tuviera manifestación, sea de ello lo que fuese. A acentuada los hechos me atengo, señor ministro,
y los hechos fueron satisfactorios para el país. Los representantes de Puerto Rico concurrieron con los de la metrópoli a acentuada discutir la Constitución de 1869 y continuaron asistiendo a acentuada las cortes sucesivas hasta el momento en que, reunidas ambas cámaras en Asamblea Nacional, al abdicar don Amadeo, proclamaron en 1873 la República, declarando acentuada, la vez abolida, la esclavitud que en nuestra isla hasta entonces, aunque los diputados puertorriqueños tomasen asiento en las cámaras nacionales, desapareciendo así la postergación fulminada. En 1837, la Constitución no se había aplicado a acentuada la comarca. Dentro de sus principios se nos regía por decretos. La prensa había cobrado cierta expansión, se constituyó una diputación provincial y el derecho de reunión para fines políticos fue concedido. El espíritu de la revolución informaba ciertamente esas medidas, pero con el carácter asimilador y nada más la especialidad prevalecía. El gobierno de la República nos elevó la acentuada, la identidad, el título 1.o de la Constitución de 1869, la libertad absoluta de imprenta y la de cultos, enseñanza, reunión y asociación nos fueron concedidas tal y como en la metrópoli se ejercitaban, y se nos aplicó una ley municipal expansiva, garantida por sufragio popular amplísimo. Todo el que sabía leer y escribir o pagaba alguna cuota de contribución al tesoro, fue declarado elector. Esto hizo, en favor del olvidado Puerto Rico, la República Española. Ese gobierno eminentemente nacional estuvo reservado del reconocimiento del civismo de nuestro pueblo, acordándole un testimonio de confraternidad inspirada en sentimientos de justicia. El pueblo puertorriqueño demostró ser el mismo en la adversidad que, en el triunfo, 70,000 esclavos acaban de sacudir, por acto repentino, la coyunda, y su voz, unida a acentuada la de sus desposeídos dueños, estalló en vítores entusiastas. A acentuada la madre patria se recordaban las amarguras extinguidas, pero se congratulaban los ánimos de haber sabido obtener con la cordura la adhesión y la paz inalterable. Aquel deseado ingreso en la vida política de la nación, la República no tuvo por qué arrepentirse de su obra. La metrópoli, ardida en cruenta guerra civil en Cuba, continuaba dándose al viento la bandera separatista. Puerto Rico mantuvo su tranquilidad legendaria, ejercitó concienzudamente sus derechos, constituyó sus ayuntamientos, eligió diputados con el nuevo y amplísimo sufragio, y al inquirirse de las localidades después del golpe de Estado de 1874, las ideas que abrigaban sobre los acontecimientos metropolitanos, todas sin excepción protestaron su acatamiento al poder constituido. Que la nación reconociese en nombre de ese poder se trastornaba un mes después todo el régimen establecido en la isla, y como se amordazase la prensa para que no pudiese dar voz acentuada a las protestas de la opinión, el Partido Liberal, es decir, la inmensa mayoría del país, apeló al retraimiento en favor de un partido que pretendía acaparar para sí solo el título de español, la representación de la riqueza pública y el mantenimiento del orden. Se cometían aquellas violencias. Los hombres de ideas liberales se cruzaron de brazos, dejándoles hacer, pero dejándoles también la absoluta responsabilidad de los acontecimientos. Creían los conservadores bastarse solos para administrar el país, y se burlaron del retraimiento. 4 años después, el órgano más antiguo
y más caracterizado del tradicionalismo lanzaba el grito fuera cuneros, que debía promover una conciliación de las fuerzas electorales unidas para vencer un vicio entronizado en el país, que ha venido anulando el derecho representativo. Influencias gubernativas anularon aquella conciliación. El cunerismo triunfó. A todo esto el general Martínez Campos había conseguido traer acentuada a los cubanos separatistas, acentuada una avenencia en el Sanjón. En ese pacto se ofreció a acentuada la Antilla Mayor todo lo que a acentuada Puerto Rico se concediese, y la guerra terminó. La Constitución de 1876 se promulgó en ambas islas, resucitándose el artículo adicional de 1837. Cuba y Puerto Rico se regirán por leyes especiales. Del sufragio universal dignamente ejercitado, caímos en el censo restringido por la contribución al tesoro de 25 pesos para diputados a acentuada Cortes y de 5 pesos para concejales y diputados de provincia. De los ayuntamientos presididos por alcaldes populares descendimos a acentuada la presidencia de alcaldes, empleados del gobierno, funcionarios sin responsabilidad, agentes electorales nombrados por el gobernador general discrecionalmente, y así se nos cercenaron todos los derechos amplísimos que el gobierno de la República nos había reconocido, y que con toda corrección supimos ejercitar. Superiores a acentuada Cuba antes del Sanjón, se nos coloca acentuada su nivel. Después de aquel pacto no se consideraba prudente conceder a acentuada a los cubanos las libertades de que habíamos gozado los puertorriqueños, y amalgamando de nuevo dos territorios física, histórica y etnográficamente distintos, se anulaba nuestra personalidad cívica, supeditándola a acentuada la de los cubanos. Habíamos sido leales, pues se nos trataba como a acentuada rebeldes. No habíamos hecho causa común con los cubanos en sus 10 años de lucha fratricida, pues, como si lo fuese, las consecuencias de la insurrección cayeron con inmensa pesadumbre sobre nuestro pueblo. Esto no era justo ni medianamente racional, y me prometo que así habrá de apreciarlo vuecencia como lo apreció todo el pueblo puertorriqueño, que no volviera del asombro al ver correspondida su lealtad absoluta, su fidelidad inmaculada, su longanimidad inacabable con semejante postergación, porque postergar era rebajar los derechos reconocidos por la Revolución de 1868 y ejercitados con toda plenitud, acentuada lo que, como cláusula en un pacto de pacificación, pudiera concederse a acentuada un pueblo rebelde. No faltó quien dijese acentuada a los objecionistas, pero no observáis cómo acentuada a los esclavos que hicieron armas en la insurrección. Se les declaró, desde luego, en libertad absoluta, y acentuada a los que continuaron fieles, sumisos, trabajando asiduamente, se les sometió al patronato. Son esas exigencias inevitables de la política, acentuada que es forzoso someternos. España necesita un último sacrificio y hay que apelar a acentuada nuestra tradicional resignación para concederlo, y el sacrificio se aceptó, pero no era el último ni el más cruel que había de imponérsenos. Siendo fieles a acentuada la bandera de España, hubimos de vernos confundidos. Desde 1878 hasta 1892, con los que la habían combatido, el advenimiento de vuecencia acentuada, la poltrona ministerial disipó esa confusión. Nuestro derecho representativo se computa en estos momentos con un 50% de inferioridad al de los convenidos en el Sanjón. Una última epístola, señor ministro, y cesará de molestar a acentuada vuecencia su servidor humilde. Vi excelentísimo señor,
A poco que vuecencia se haya dignado fijar la atención en estos apuntes que para su especial uso me he permitido coordinar, habrá podido convencerse de que en todo el territorio nacional no hay comarca cuyo patriotismo deba considerarse superior al de Puerto Rico. Ni olvidos ni desdenes debilitaron su valor, ni desafecciones vecinas ni consejos intencionados amenguaron su lealtad, ni pretensiones y sufrimientos apagaron su fe cuando en otras regiones se entorpecía con luchas fratricidas la acción de los poderes gubernativos. En Puerto Rico se daba culto acentuada la paz, protectora de la riqueza pública y de España reconocida. Los derechos políticos de la región se ejercitaban esos derechos con un tacto y discreción propios de sociedades acostumbradas a acentuada practicarlos. Si un retroceso gubernamental suspendida las garantías obtenidas, se deploraba la suspensión, se aceptaban las mudanzas y se aguardaba acentuada que la ley ineludible del progreso, imponiendo nueva evolución acentuada la metrópoli, trajese acentuada la colonia sus consecuencias. Procedería inconscientemente el país al trazarse esa línea de conducta. ¿Atendería acaso acentuada su conveniencia? Si se acepta lo segundo, hay que rechazar lo primero, para escoger lo más conveniente. Forzoso fue tener conciencia de los peligros sociales que podrían surgir, que el carácter de la conveniencia debilita el mérito de la conducta por ella aconsejada. No, lo que quita es la condición de autómatas acentuada a los que la siguieron, pueblo que ejercita la circunspección, que se ampara del trabajo, que rehuye revoltosas aventuras, que derrocha abnegación, que mantiene su civismo a acentuada prueba de desdenes y sacrificios, teniendo conciencia de la utilidad que han de producirle esos procedimientos. Es indudable que sabe a dónde va, que obra con perfecto conocimiento de causa, en una palabra, que sabe pensar y sentir, y por consiguiente, no han de serle desconocidos ni ha de acoger con indiferencia los accidentes que su proceso entorpezcan, que sus derechos vulneren o que su decoro menoscaben. Si, al analizar alguno de estos accidentes resulta que los impone un interés nacional, no hay duda que los aceptará, congratulándose de añadir un timbre más acentuada a su inmaculado patriotismo. Por esto se aceptaron sin protesta las consecuencias del convenio del Zanjón. Solicitábase la paz en Cuba. La riqueza nacional se hallaba extenuada por las luchas civiles. Allende y aquén del océano necesitábase tranquilidad para recuperar por el trabajo lo que se había malgastado por guerras intestinas. Cuba era más extensa, más feraz, más importante que Puerto Rico. El gobierno no podía anteponer la Antilla Menor a acentuada la mayor sin excitar rivalidades o autorizar exigencias. Ya existía desde 1837 un principio erróneo, pero principio al fin de asimilación política, establecido entre ambas islas. Los puertorriqueños tuvieron todo eso en cuenta y aceptaron la solidaridad que se les imponía. No es que desconocieran que habían de desconocer la desventajosa situación en que se les colocaba, no es que les fuera indiferente ver equiparada su conducta leal acentuada la de un pueblo que durante 10 años había luchado por separarse del imperio español. Se trataba precisamente de evitar esa lucha, diciéndole acentuada a los insurrectos: Puerto Rico, que no se insurreccionó, se halla en posesión de derechos políticos que ha sabido de ejercitar. Imiten ustedes su cordura, sean buenos muchachos y tendrán lo mismo que acentuada los puertorriqueños se conceda
los insurrectos depusieron las armas, los derechos que los puertorriqueños ejercitaban mermáronse enseguida. Ya no se legisló para Puerto Rico, sino para Cuba, acentuada la suspicacia, acentuada la cautela originadas por la rebeldía contenida y la reorganización consiguiente de la Antilla Mayor. Se supeditaron en absoluto la lealtad, la armonía y los derechos constituidos de la isla menor, de modo que la promesa del Sanjón quedó de hecho invertida, acentuada a los puertorriqueños se hizo extensivo lo que acentuada a los cubanos se concedió. La situación creada por este cambio fue perfectamente comprensible para los perjudicados, pero los intereses locales debían someterse acentuada a los intereses primordiales de la nación. Puerto Rico no protestó, pero en la situación esta que se nos crea ahora con el sufragio clasificado, no concurren, señor ministro, las circunstancias que, en el caso anterior, la nación necesitaba paz en 1878 y era deber patriótico contribuir a acentuada a proporcionársela, más que desarrollo de riqueza, que conveniencias políticas, que garantías territoriales han de sobrevenirle al Estado con someter el derecho de sufragio en una comarca que lo ejercitó por modo libérrimo, acentuada, una cuota doble de la asignada, acentuada, otra región que durante 10 años luchó airadamente por desmembrarse del cuerpo nacional. Seamos lógicos, señor ministro. Cuba y Puerto Rico son, geográficamente, dos zonas distintas, mas para los efectos político-administrativos las consideraron idénticas los moderados de 1837, la Unión Liberal de 1865 y los conservadores y liberales de la Restauración borbónica. Si vuecencia milita entre estos últimos, ¿cómo ha de insubordinarse contra la solidaridad doctrinal? Ni cómo, establecida esta para todos los efectos constitucionales, podrá destinarse capítulo aparte acentuada a los puertorriqueños, en punto acentuada sufragio electoral para la representación en Cortes. Aquí no cabe lo de las conveniencias políticas, porque quien que medianamente conozca el proceso histórico de Cuba y Puerto Rico, ha de suponer acentuada la segunda necesitada de una restricción jurídica que no se ejercita en la mayor. De otra parte, no fue por atender acentuada esas conveniencias que el gobierno asimiló las dos islas, pues que ha hecho Puerto Rico desde 1878 sino ceñir será acentuada la pauta gubernamental. Cuanto a acentuada lo de las diferencias contributivas, es más inadmisible que lo de las conveniencias políticas. La contribución territorial se computa en Puerto Rico por un tipo absoluto, el 5%, comprendiéndose en él la fabricación del azúcar no separada de la plantación de la caña. En Cuba son 3, si no me engaño, los tipos que graban la riqueza imponible: el 2% para las fincas rurales, el 12% para las industrias, comprendida en ellas la elaboración del azúcar, y el 16% para las propiedades urbanas. Y por los tipos de contribución se hubiesen de regular las categorías cívicas en las Antillas españolas, y a acentuada mayor gravamen tributario debiese reputarse casta más inferior. La inflexibilidad de los guarismos obligaría a acentuada determinar en el censo cubano 3 cuotas electorales en descendente gradación. Podría darse más saliente absurdo, pues a acentuada mayor abundamiento, ocurre que la Intendencia de Cuba deduce acentuada la riqueza sacarina, el 80%, en razón a acentuada gastos de cultivo y de elaboración, y la Intendencia de Puerto Rico solo deduce acentuada la misma producción por idénticos conceptos
El 35% de esa monstruosa disparidad tiene noticias el Ministerio de Ultramar desde julio de 1892, por virtud de razonada queja de la Asociación de Agricultores establecida en nuestra isla, y lejos de resolverse esa instancia equitativamente, se han dejado cursar los efectos de la injusticia, se ha seguido imponiendo contribución al agricultor puertorriqueño sobre productos ficticios y limitando luego el sufragio por el guarismo de la cuota, se ha elevado la exacción arbitraria a acentuada axioma político fundamental. En esta forma, a mayor tributo menor derecho de representación. Si yo, humildísimo jíbaro, escaso de instrucción y adherido como una ostra acentuada infinitesimal terruño, alcanzo acentuada apreciar todas estas contradicciones y acentuada medir tales incongruencias y acentuada sentir sus inevitables efectos, como ha de esperar vuecencia que no los sientan, midan y censuren hombres educados en países libres, nutridos con la ciencia del derecho que se difunde en las propias universidades nacionales, fortificados con la observación analítica de los sistemas coloniales aplicados en regiones extranjeras, acentuada pueblos que no ostentan en su blasón los timbres seculares que acentuada Puerto Rico enaltecen. Se ha dicho que privilegios de bandería cacical, en contubernio con el cunerismo que mixtifica la representación parlamentaria, han producido esa postergación deprimente del cuerpo electoral de Puerto Rico. Yo rechazo esa insinuación. Mi patriotismo me veda atribuir al gobierno una debilidad que los hechos desmienten, pues que no hay banderías políticas en Cuba. Siendo mayor el contingente representativo, no habría de hallar allí el cunerismo campo mayor de que posesionarse. Hemos de admitir que la mansedumbre de los puertorriqueños se tome como base imponible para la entronización de arbitrariedades que justifiquen la célebre frase de León y Castillo: en Puerto Rico puede hacerse todo impunemente. No, 1000 veces no, señor ministro. Mi opinión protesta contra ese género de versiones nocivas al prestigio gubernamental y acentuada la hidalguía característica de la raza española. Yo me limito acentuada a creer que los hombres de gobierno, preocupados por las exigencias complejas del régimen general del Estado, no han concedido acentuada la pequeñez física de nuestra islilla, una atención que su grandeza moral merece, pero esta es una opinión exclusivamente mía. Abundarán en ella mis conterráneos. Dejo acentuada la sagacidad de vuecencia el inquirirlo, ya que acentuada mis alcances no se halle el contestarlo. En pro de esa tarea ofrezco a acentuada vuecencia, cerrando la síntesis histórica de estas cartas, un dato del momento: las fuerzas liberales del país, es decir, la abrumadora mayoría de sus habitantes, han acordado no volver a acentuada las unas interim no se establezca en las leyes y, en su ejercicio correctísimo, la absoluta igualdad política y civil entre los puertorriqueños y los regnícolas de la metrópoli. Vuecencia, al clasificar el españolismo, nos concedió la tercera categoría. Los puertorriqueños solo se conforman con la primera, que por derecho inconcuso les corresponde. En esta reclamación estoy acorde con mis compatriotas que mi derecho de ciudadano español se anule porque no pago 10 pesos de contribución y que acentuada un castrador de bueyes, sin pagar un céntimo de tributo, se le considere inalienable ese derecho porque cobra su jornal con cargo acentuada a los presupuestos municipales. No puede aceptarlo decorosamente el que, con sentimientos de respetuosa consideración,
se reitera humilde servidor de vuecencia, besando sus manos,